Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes quien hoy ha decidido estar un día más a solas con Dios. Agradecemos al Dios Todopoderoso quien hace posible que podamos reunirnos a la distancia, a sus pies, con humildad, pero con un deseo tan grande de poder nosotros conectarnos con su palabra, guiados por el Santo Espíritu, poder recibir la bendición del conocimiento y de la relación con Dios. Esto buscamos cada mañana, tener una relación con Dios y conocer su corazón, conocer su mente. Eso dice Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni se alabe el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio en esta tierra. Que nosotros podamos conocer a ese Dios. Nuestra vida espiritual no está basada en cuántos libros leemos, en cuánta teología desciframos, sino cuánto conocemos a Dios en una relación personal día a día. Y Él nos ha hecho esta promesa: y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ese es el resultado de nosotros poder tener una relación con Dios, poder conocer algunas cosas más allá de la orilla del gran océano de su voluntad. Así que bienvenidos sean todos en esta mañana en nuestro tema Dios de justicia y misericordia. Esperando que quizás no tengamos la oportunidad de abarcar toda la grandeza de este tema. Esto será el tema por la eternidad, así que jamás podremos nosotros cubrir la grandeza de este tema en un tema aislado como esta mañana. Pero confiamos en el Señor que lo poco que podamos nosotros correr a través de la Escritura pueda llegar a nuestro corazón y pueda despejar de nuestra mente cualquier duda o cualquier nueva idea que se ha querido implementar sobre la justicia y la misericordia de Dios. Oramos al Señor en esta hora para pedir su bendición y su dirección. Padre santo y bueno, gracias porque tus hijos se están reuniendo y conectándose poco a poco, Señor, en esta intervención. Rogamos la dirección del Santo Espíritu. Queremos que tú nos guíes a través de la Escritura, que tú nos muestres, Señor, el camino que nos quieres llevar. Gracias, Padre, porque desde la eternidad y desde el principio hasta la eternidad, tú eres un Dios de amor. Y tu amor se manifiesta en los dos lados perfectos de tu carácter, que son justicia y misericordia. Esto es una profundidad muy abarcante, pero Señor, lo que podamos en nuestra mente finita conocer, creer y admirar de tu grande amor, Señor. Muéstranos, oh Señor, muéstranos. Llévanos, oh Señor, por el camino de la verdad. Que tu palabra, Señor, sea una senda segura por la cual caminar. Y que, oh Dios, podamos confiar plenamente en tus designios, que son justos y verdaderos. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo. Nos sentamos a tus pies como María Magdalena se sentaba a los pies de Cristo. Levanta tus manos. Bendícenos en esta hora. Asístenos en nuestras necesidades personales y afirma nuestro corazón en tu grande amor. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es
hermoso, ¿verdad? Que en esta mañana podamos estar nuevamente aquí conectados. Soy Lizenit Polanco, para aquellos que quizás en algún momento se conecten por primera vez con nosotros. Y aquí estamos en un tema que nos hemos sentido motivados a poder compartir con ustedes. Estamos estudiando las diferentes genealogías y hemos visto cómo, ¿verdad?, el Señor se manifiesta en justicia y misericordia ante las diferentes situaciones que se enfrentan y cómo de una misma familia se dividen estas familias por las decisiones tanto de los padres como de los hijos. Y hoy vamos a analizar un poquito acerca del tema de justicia y misericordia de Dios. ¿Qué me ha motivado a hacer una pausa y dedicar un poquito este tiempo, esta intervención a este tema? Por la gran preocupación y la gran ola que se ha levantado de diferentes lugares, en diferentes congregaciones, incluyendo la congregación nuestra, de pastores y líderes, con una nueva versión de justicia. ¿Y por qué llamo una nueva versión? Porque yo creo que la Biblia es absolutamente clara con respecto a la justicia y la misericordia de Dios. Yo creo que esto es un tema del cual quizás incluso se ha tergiversado la justicia de Dios en el concepto de que siempre antes se le echaba miedo a la gente con la justicia de Dios, te vas a perder, el Señor castiga. Y muchas personas, su pensamiento fue influenciado donde se resaltaba más la justicia de Dios que la misericordia. Y todos nosotros somos testigos, ¿verdad?, de cómo en nuestra infancia, incluyendo nuestros padres, utilizaron la justicia de Dios como un mecanismo para neutralizar las malas acciones de sus hijos, diciéndole, mira, que no hagas esto, que el Señor castiga, que después, incluso le decíamos a los hijos, mira, debes tener los ojos cerrados en la oración, porque si no te puedes quedar ciego. Entonces siempre se abusó del concepto de justicia de Dios para de esa manera controlar las acciones negativas de la gente. O que la gente se le fuera de la iglesia, que tú no te debes ir, porque si tú te alejas de Dios, el Señor te va a castigar, te va a condenar, te va a mandar una enfermedad, no te va a bendecir. Y estamos viendo que siempre en la historia, el diablo, una de las cosas que el diablo se ha empeñado es poder tergiversar el carácter de Dios. Tanto inicialmente, desde el principio, cuando Dios crea a los ángeles, que va a ser el primer punto por donde vamos a partir en nuestro estudio de hoy. La primera familia de Dios fueron los ángeles. La tierra aún no había sido, ¿verdad?, arreglada, ni tampoco había tenido creación. Así que en esta primera familia, una de las cosas, ¿verdad?, que presenta el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28 es el libro que presenta la creación de Lucifer. Y ahí también da un mensaje con respecto a lo que quizás no hay una explicación muy abierta, pero sí da connotaciones de cuál fue el problema que tuvo Lucifer con respecto a Dios. Todos sabemos en la historia que el cielo era un lugar de felicidad y que mientras las cosas, quizás hubo un gran tiempo, ¿verdad?, donde todas las cosas funcionaron hasta que se encontró maldad. A eso se le llama el misterio de la iniquidad, donde no se puede saber cómo en un corazón de un ser perfecto, como Lucifer, el pecado entró y malogró la perfección de este ángel. Y el ataque principal que hizo Lucifer contra Dios fue exaltar el lado de la justicia, explicándole de que ellos no necesitaban ley,
que los ángeles no necesitaban una ley que los rigiera porque ellos eran lo suficientemente sabios para ellos autodirigirse. Y comenzó a menoscabar la justicia de Dios. ¿Ok? Exaltando la justicia por encima de la misericordia, que ha sido lo que el primer engaño más grande de Lucifer ha sido revelar, exponer que la justicia de Dios, que Dios puede ser implacable, que Dios no tiene misericordia, de que su amor realmente pone entredicho el amor de Dios, que ya dije que el amor de Dios está establecido de la misma manera que el reino de Dios está establecido sobre 2 tablas de la ley. ¿Ok? 2 tablas de la ley. Asimismo es el amor de Dios, está establecido como su carácter en los 2 lados del carácter de Dios, que es justicia y misericordia. Y ambos trabajan aleatoriamente, combinados uno al lado del otro. Y una de las cosas que ha hecho el diablo para manchar el carácter de Dios, que tiene un equilibrio perfecto entre su justicia y su misericordia, es exaltar uno de los 2 lados. Uno de los 2 lados. Y en el caso del principio de la creación, estaba exaltando más ese lado de la justicia para presentar a Dios como un ogro, como un perseguidor, como un hombre un ser, no un hombre, un ser que está pendiente de todas las cosas malas que tú haces para sencillamente entrarte a un juicio. Sin embargo, el problema que estamos ahora viendo es que ahora el diablo cambió el papel y ahora entonces está exaltando la misericordia por encima de la justicia para menoscabar la justicia de Dios. Y ahora existe una nueva teología, una nueva versión de la justicia y la misericordia de Dios, donde Dios no destruye a nadie, donde realmente cuando la palabra de Dios dice que Dios va a destruir con fuego a los impíos o que Dios va a destruir con fuego a Satanás, es el fuego de su amor, en la que destruye sus pecados para hacerlos salvar. Es como si Dios entonces violentara un principio bíblico, que es el principio de la libertad de elección. Porque Dios en esta nueva versión, Dios va a salvar a la gente en contra de su voluntad. Porque aun cuando los hombres deciden pecar, deciden hacer el mal, Dios en contra de su voluntad va a ir por encima de su libre albedrío y los va a salvar. Y va a destruir el pecado que hay en ellos para poder salvarlos, incluyendo a Satanás y a sus ángeles. Bueno, toda nueva presentación de una teología tiene que tener un fundamento bíblico. Y en estos días he estado escuchando algunos de las personas que presentan esas nuevas versiones de la misericordia, en la que se exalta la misericordia por encima de la justicia. Y he notado que más bien basan sus nuevas ideas en experiencias con otras personas, pero no con un fundamento bíblico, y si utilizan la Biblia sencillamente, antojadizamente, hace la explicación del versículo en el concepto de su pensamiento. Pero vamos a ese primero, lo primero que quiero establecer, cuál era la misión del Mesías según Isaías capítulo 11. Vamos a este primer versículo antes de comenzar a arrancar desde la creación de Lucifer, cómo van las cosas corriendo a través de la historia. Vamos a ir a ese versículo de Isaías capítulo 11, versos 1 al 4. Y luego vamos a ir a Deuteronomios 30, aquellos que quieran escribir, Deuteronomios 30, 15 al 20. Vamos primero a este de Isaías capítulo 11. Y ahí vamos a ver, interesantemente me parece tan hermosa como la Biblia es tan equilibrada. Quizás esto es lo que me apasiona de Dios, el equilibrio de Dios, el respeto de Dios sobre las criaturas y cómo realmente trabaja la justicia y la misericordia de Dios, no una pisando a la otra, sino una al lado de la otra, así como hizo el matrimonio.
El tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Mesías que iba a ser rey, ¿verdad? De Cristo. Y dice, el espíritu de Jehová reposará sobre él, y el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y reverencia al Señor. Se deleitará en reverenciar a Jehová y no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra, versus, ¿verdad? Herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará al impío. La justicia, me voy hacia el 5, la justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y esto es una profecía de Isaías hablando del Mesías, el trabajo del Mesías, cómo sobre él iba a reposar el espíritu, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el conocimiento, la reverencia, y cómo él iba a juzgar. No iba a juzgar según la apariencia, ni por lo que alguien le contara. Así es nuestro Dios. Nosotros juzgamos por lo que alguien nos dice y no conocemos a nadie, juzgamos a las personas por lo que decimos, por lo que otras personas nos pueden decir a nuestros oídos o de acuerdo a la apariencia que nos puede dar. Pero Dios no juzga así. Dios juzga con justicia a los pobres, decidirá con equidad en favor de los mansos y también herirá con la vara de su boca y matará al impío. Por lo tanto, estamos viendo que Dios sabrá hacer una justicia y la justicia está en salvar y destruir. La justicia de Dios está, dentro de la justicia está salvar y está destruir. ¿Por qué? Porque la justicia está mezclada con la misericordia. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 30, en los versos 15 al 20, ahí está donde Dios establece claramente esa libertad de elegir, ese libre albedrío con el que Dios nos regala. El reino de Dios es un reino democrático, en la que Dios escucha, el Señor ve, el Señor analiza y el Señor nos da a nosotros la facultad de elegir. En el versículo, en el capítulo 30, ya les dije, permítanme, se me pasó la página. Muy bien, en el capítulo 30, en los versos 15 en adelante, dice, mira, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Porque hoy te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus normas y preceptos para que vivas y te multipliques. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que entras a poseer. Pero, y aquí está un pero si tu corazón se desvía y desobedeces y te dejas extraviar de modo que te postres ante otros dioses y los sirvas, os declaro hoy que de cierto pereceréis y no viviréis muchos días en la tierra que vais a poseer al pasar al Jordán. Al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz, únete a Él, porque Él es tu vida, la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, cosa que ustedes conocen bien porque hemos venido estudiando esa genealogía. Me parece maravilloso a un Dios poniendo dos caminos, así como lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios hay dos caminos, uno ancho y uno estrecho, y dice que por el ancho va todo el mundo y lleva a la perdición. Mira hacia dónde camino, pero van todos, porque es un camino cómodo, y hay un camino estrecho de muchos problemas, pero lleva a la salvación. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo he puesto delante de ti un camino de vida y uno de muerte, uno de felicidad y uno de desgracia.
Uno de bendición y otro de maldición. Yo te aconsejo. Le dice, ahora tú vas a elegir. Tú vas a elegir. Porque así es Dios. No lo que está pasando en nuestros tiempos, que ya usted no puede elegir ni lo que quiere, ni lo que quiere ponerse, ni nada, porque los gobiernos están obligando a la gente a hacer cosas en contra de su gobierno. Eso es una dictadura. Pero Dios no es un Dios de dictaduras. Dios es un Dios donde Él escucha y Él le dice, mira, tú tienes un problema, ven aquí, estemos a cuenta y yo te voy, vamos a ver cómo solucionamos este problema. Pero cuando el hombre toma una decisión, Dios respeta esa decisión. Eso es parte de su gobierno. Y aquí dice, yo he puesto delante de ti dos cosas. Con la vida te pongo un camino de vida, felicidad y bendición. Y hay uno que es de muerte, desgracia y maldición. Yo te aconsejo que tome la vida. Pero ¿sabe qué? El hombre decide. Y vamos a ver cómo se decide. El primer caso que analizamos es el de Lucifer y sus ángeles. Bueno, allá el Señor los hace. Y fíjate que no se conocía el mal. No podemos decir que se conocía el mal, porque en Dios no le pudo decir, mira, le voy a poner a ustedes dos caminos, uno de bien y uno de mal. Había un solo camino de bien, porque el mal no existía. Cuando Dios le da esta elección al pueblo era porque ya el mal existía. Entonces vemos que solamente existía el bien. Nace el mal en Lucifer. Así que Lucifer se convierte en esa otra opción en el cielo para los ángeles. Entonces, ¿qué sucede? Lucifer elige el mal. Cuando elige el mal, usted no sabe, quizás nosotros no tenemos una visión completa de todo el esfuerzo que el cielo hizo para convencer a Lucifer. Lucifer siembra su maldad en el corazón de los ángeles y entonces es el momento en que se tiene que tomar una decisión a quién se va a servir. Bien lo escribe el libro de Apocalipsis, donde dice que hubo una gran batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. ¿Qué animal para describir un ser de luz? Lucifer, su nombre era Luzver, lucero de la mañana. Es interesante que se utilice un dragón, que no voy a entrar en ese tema ahora, bueno, porque mucha gente piensa que el dragón no existió, que es un animal místico. Bueno, la Biblia no menciona cosas que no existen. Si habla de la serpiente es porque hay serpiente. Y la Biblia habla, ¿verdad?, del Leviatán, que es un tipo de dragón. Pero ese no es el punto. El punto es que cómo se describe, es decir, a qué punto de maldad llegó. ¿Por qué tuvo que haber una elección? Y los ángeles del cielo tuvieron que elegir. Es más, Lucifer tenía la oportunidad. Dios trató de alcanzar el corazón de Lucifer, mostrándole una y otra vez que él no tenía ninguna razón para él sublevarse en contra del gobierno de Dios. Dios lo único que había hecho era amarlo y darles un ambiente de paz. Sin embargo, la descripción que hice aquí, en el capítulo 28, verso 14, en adelante dice, fuiste ungido querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado y se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes vean en ti. Entonces, estamos viendo cómo Lucifer toma la decisión de él corromperse. Y dice versículos 18 y 19, con la multitud de tus maldades y de tus tratos comerciales deshonestos ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti y te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir.
Es decir, aún Ezequiel estaba haciendo una presentación no desde el comienzo hasta el final de la vida de Lucifer, que su decisión lleva a que la justicia de Dios tenga que destruirlo. Veamos el caso de Adán y Eva. En el caso de Adán y Eva cometieron igual errores. Pero aquí hay una palabra que define muchas cosas en las decisiones de los hombres. Porque hoy tú puedes tomar una decisión equivocada, como la tomó Lucifer, como la tomó los ángeles que lo siguieron. Pero ante el amor de Dios, ante los ruegos de Dios que recapacitaran, nunca hubo arrepentimiento. En el caso de Lucifer y los ángeles dice que hubo un remordimiento. Después, eso lo dice Historia de la Redención, que después que fue votado quiso regresar. Y dice, no, ya, yo no puedo poner en juego ya la seguridad del cielo. El caso de Adán y Eva, que son dos personas que pecan contra Dios, desobedecen su ley, su mandato directamente. Estamos viendo cómo la justicia de Dios y su misericordia se mezclan para actuar como Dios actúa, con justicia y misericordia. En el caso de Lucifer ya vemos que tuvo que ser expulsado del cielo, sacado de allí, sin oportunidad de regresar, porque eso fue lo que ellos decidieron. En el caso de Adán y Eva, vemos que Adán y Eva cometen errores, grandes errores, y Dios en su justicia los tiene que sacar del huerto del Edén, porque la paga del pecado es la muerte. Pero allí fue revelado el plan de salvación, como Dios iba a ocupar el lugar de la muerte de toda la humanidad, no solamente de Adán y Eva, de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder ser salvo hay que creer y hay que arrepentirse, y eso fue lo que sucedió en la vida de Adán y Eva. En la vida de Adán y Eva, ellos reconocieron sus pecados, se arrepintieron, y Dios proveyó salvación para ellos. En el caso de sus hijos, Caín y Abel, volvió a nacer esa maldad y tuvieron ambos hijos la oportunidad. Y vemos cómo Caín declina a arrepentirse. Óyeme, ni se arrepintió por haber matado a su hermano. No hay un versículo que Caín haya dicho que se arrepintió. Y por toda la historia de la genealogía hemos visto cómo la humanidad ha decidido a favor de Dios y en contra de Dios. Y en esa genealogía llegamos nosotros ante los antediluvianos. Mire la descripción, la hemos leído, pero ahora basado en lo que queremos mostrar a través de la Escritura. Los antediluvianos, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, hay una descripción que Dios hace acerca de cuál era la vida antediluviana o el pensamiento de esta gente. ¿Por qué Dios toma la decisión de la destrucción? En el capítulo 6, en el verso 5, en adelante dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre varón justo, perfecto, entre su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de Sem, Cam y Jafet. A la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida con toda la gente que había corrompido su camino sobre la tierra. Y el versículo 7, versículo 4 dice, porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahí no dice que el diablo destruyó ni mandó un diluvio. Quien mandó a destruir, quien decide destruir la tierra. Y entonces la pregunta que se hace en esta gente es, ¿por qué Dios, siendo un Dios de amor, destruye a los seres que ama? Porque los seres que ama deciden.
deciden darle la espalda a Dios, decirle a creer a Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver que el amor de Dios está fundado sobre una ley en la que Dios le explica al hombre cuál es el camino de la vida por el cual el Señor te dice, yo te aconsejo que tú sigas la vida. Cuando a ti te dan un trabajo y tú firmas en el contrato dice que mientras tú sigas estas pautas del contrato de tu trabajo, tú vas a tener trabajo y tú vas a ascender. Pero si tú violas el código de ética de tu trabajo y las estipulaciones, tú vas a ser expulsado. Entonces, el día que tú rompas las reglas de tu trabajo y tu jefe te vote, ¿con qué tú le vas a ir a decir a un tribunal? Bueno, él me votó injustamente. Bueno, él va a traer el contrato y va a decir, bueno, usted firmó aquí diciendo de que en el contrato estipula que iban a ser, estas eran sus obligaciones, estas eran sus responsabilidades y estas eran las penalidades cuando usted incumpliera este contrato. Usted incumplió, sencillamente nosotros hicimos cumplir el contrato. ¿Por qué? Porque es así. Dios, en su justicia y en su amor, nos explica, nos llama y nos muestra cuál es el camino que debemos andar. Cuando tú te vas por el camino equivocado, pues tú tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones. De esto se basa un reino de amor. Y por eso dice Dios, si tú me amas, guarda mis mandamientos. El llamado de Dios es que nosotros, el amor que Dios nos muestra a nosotros en su justicia es conducirnos y bendecirnos a nosotros en el camino de la vida que Él ha elegido para nosotros. Pero como nosotros tenemos la facultad de elegir ese u otro, entonces déjame decirte que cuando tú eliges otro, tú te haces responsable. Los antediluvianos asumieron de ir en contra y dice allí que todo el pensamiento de ellos, todo designo era al mal. ¿Qué Dios dice? Pues mira, el versículo dice, el capítulo 6, verso 5, que todo el designio de los pensamientos del corazón era continuo al mal. Verso 7 que dice, raeré de la tierra a los hombres que he creado. ¿Por qué? Porque Dios no puede lidiar con el pecado. Es decir, Dios y el pecado no conviven. Y esto se ve desde el cielo. ¿Para qué Dios tenía que hacer votar a Lucifer? Que lo pudo haber destruido. Pero si destruía a Lucifer, destruía la opción B para que tú elijas. Entonces Dios, respetando tanto nuestras decisiones, no destruye a Lucifer. Como mucha gente dice, pero que si lo hubiese destruido no estuviéramos metidos en este problema. Claro, eso es cierto. Pero para que usted vea cómo la misericordia de Dios funciona junto con su justicia, lo saca del cielo, no lo destruye para que tú tengas una facultad de elegir. Pero cuando tú eliges como eligieron los antediluvianos el mal que vino, la justicia de Dios y los destruyó y solamente salvó a 8. La misma historia se repite en Sodoma y Gomorra en el capítulo 18 de Génesis. Y lo lindo es que nosotros hicimos este análisis en el capítulo 18 de Génesis, en el versículo 20. Allí vemos entonces el Señor dijo para sí a Abraham por cuanto el clamor, cuando le estaba hablando a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Iré a ver si se ha consumado su obra según el clamor que ha venido a mí y si lo sabré. Y los varones se apartaron. Y lo interesante es que cuando Dios le declara a Abraham que va a ir a destruir la ciudad de Sodoma, Abraham se puso como esta gente. ¿Cómo que qué? Que tú vas a destruir el justo con el impío, pero tú no puedes hacer eso. Ese pensamiento que hoy para muchos es contradictorio, oye, le pasó también por la cabeza a Abraham y se puso, y entonces yo veo a Dios sentado viendo el juicio que Abraham le está haciendo a Dios, y Dios, mire, con esta actitud tan relax, que le dice, ay mi amor, no, tú no te preocupes, si 50 justos hay ahí, yo no lo destruyo.
Y si hay 40, y si hay 30, y llegaron a 10, no te preocupes que no los destruyo. Porque si tú piensas que yo soy un Dios injusto a la hora de asumir mi justicia, yo quiero decirte que antes de que yo llegue al lado de la justicia destructiva, yo primero pasé por la justicia de amor. Porque Dios le mostró y le dio un acto de misericordia cuando lo salvó de mano de Abraham. Pero en el capítulo 19, en la destrucción de Sodoma, vemos allí en el versículo 12, cómo muestra Dios misericordia con Lot y la familia, aún con sus hijas que estaban casadas y sus yernos. Y en el versículo 13 dice, cuando le dice, saca lo que tienes, porque vamos a destruir este lugar. Génesis 19, 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto es grande el clamor contra ellos ante el Señor. Por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Y dice allí que en el versículo 34, en el versículo 24, entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes, con todo el fruto de la tierra. Y no salvó ni los niños. ¿Por qué? Porque Dios perdió el amor. Porque a Dios se le escapó la misericordia y se le fue por una esquina. No. Porque la justicia y el amor de Dios respetan las decisiones cuando el hombre, pero Dios no puede convivir más. Cuando Dios destruye es porque ya llegó al colmo de la línea de su misericordia. En la destrucción de la ciudad de Jericó, en el Josué capítulo 6, versos 20, 21, 24 y 25, esto fue una ciudad donde Dios destruyó a través de las manos de su pueblo, a través de Josué. Y lo interesante es que de ahí solamente se salvó una prostituta y su familia. Todo lo demás fue destruido, absolutamente destruido. Pero no fue destruido porque Josué andaba de coraje ese día y se levantó por el lado izquierdo, sino porque esa fue lo que Dios diseñó, eso fue lo que Dios le ordenó. Por lo tanto, ya Dios había visto la gran maldad de esta ciudad. Y en el capítulo 6, en el verso perdonen un momento que me puse aquí, ok, estaba en Jueces. Quiero compartir lo que dice el libro de Josué. Josué capítulo 6. Un momentito aquí. En el verso 20. Entonces cuando sonaron las trompetas, el pueblo gritó, al oír el sonido de las trompetas, el pueblo gritó a gran voz, la muralla se desplomó, el pueblo subió a la ciudad, cada uno frente a sí, y a filo de espada destruyeron todo lo que había, la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, hasta los bueyes, ovejas y asnos. Y ahí quien solo se salvó fue Rahab y su familia porque creyó, porque se arrepintió, porque ella tomó una decisión distinta a la de su pueblo. Y cuando nosotros, aún estando en pecado, porque Rahab no era una santa, Rahab era una prostituta, que pudo haber destruido ahí, pero yo estoy diciendo que aquí hay un elemento en la justicia de Dios, y la palabra arrepentimiento marca una diferencia muy grande en la vida de gente. En los antediluvianos ninguno se arrepintió, solamente la familia de Noé fue fiel. En Sodoma y Gomorra, mira, ninguno se arrepintió y la misericordia de Dios se extendió sobre la familia de Lot y a la postre hasta la esposa que había sido salva quedó como una estatua de sal, y las hijas que habían sido rescatadas del fuego, mira, no podrán ser rescatadas del final. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Y en este caso, en la destrucción de Jericó, solamente ella se arrepintió. Versículo 24 dice, y consumieron a fuego la ciudad y todo lo que había en ella, solo pusieron el tesoro del Señor, la plata, el oro, los objetos de bronce y hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, la casa de su padre y todo lo que ella tenía.
y habitó entre los israelitas hasta hoy. Hubo un acto de misericordia adentro, un acto de justicia. ¿Por qué? Porque así obra Dios cuando tú te arrepientes. Hay un caso, inmediatamente después de ese caso está la destrucción de Acán, que era del pueblo de Dios. Oye, podemos decir, bueno, pero es que Dios siempre destruye a los que a él no le sirven. No, salvó a una mujer que no era del pueblo de Israel porque se arrepintió y confió y creyó en Dios. Pero ahora vamos a ver la destrucción de uno que sí era del pueblo de Dios y desobedeció. Y es el caso de Acán. ¿Cómo Dios muestra su misericordia? Bueno, cuando ellos pierden la batalla de Ai, y viene Josué a decirle, Señor, ¿cómo es posible que nosotros pudimos vencer la ciudad de Jericó, que era inmensamente mucho más grande que Ai? ¿Y por qué a esta gente no hemos podido vencer? Y dice, bueno, porque hay pecado. Hay pecado en el pueblo. Pero Dios sabía dónde estaba el pecado. Mira cómo es esto. Dios sabía que era Acán. Pero Dios no le dijo a Josué, es Acán, mi hijo, vete allá, debajo de su tienda, él tiene. No. ¿Por qué? Porque si Dios le dice a Josué, Josué iba a actuar con justicia inmediatamente porque él había desobedecido una orden estricta de Dios. ¿Cómo Dios muestra esa misericordia sobre Acán? Bueno, le dice, comienza a tirar suerte. Y Josué comienza a decir, bueno, aquí hay alguien que ha pecado. En el capítulo 7 del libro de Josué, en el capítulo 7 vamos a ver cómo comienza Dios el proceso de decir, ok, comienza a hacer un suerte por las tribus. Acán sabía perfectamente que él era. Él podía desde el principio poder decir, mira, yo fui, voy a confesar, estoy arrepentido. Todas las personas que murieron por mi causa, qué terror, pero no. Y ahí comenzaron desde la tribu, mira, ahí todo el capítulo, en el capítulo 7, versículo 14, dice, mañana os acercaréis por tribu, la tribu que el Señor tome se acercará por su familia, la familia que Él tome se acercará por los varones, el que sea encontrado con las cosas condenadas será quemado, él y todo lo que tiene por cuanto quebrantó el pacto del Señor y cometió locura con Israel. Josué pues se levantó de mañana y mandó a Israel que se apartara de sus tribus. Y comenzó con la tribu de Judá. Y luego de la tribu de Judá fue la familia de Sera. Y después de la familia de Sera fue tomado Zabdi. Y después que esto fue tomado Zabdi, fue tomado Acán, hijo de Cami. Es decir, tuvo oportunidad. Dios le dio oportunidades a Acán para que Acán pudiera confesar. Pero no. Cuando ya se sacó a Acán y sacó todo, mira lo que dice el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Tribútale alabanza y declárame, te ruego, ¿qué tú has hecho? No lo encubras. ¿Por qué te esperó hasta allí? Acá respondió, es verdad, he pecado contra el Señor Dios de Israel, esto es lo que hice, vi entre los despojos y allá esa es la explicación de lo que él dijo. Aquí supuestamente estamos viendo una confesión y un arrepentimiento ¿de quién? De Acán. Yo dije que una de las cosas que puede salvarte a ti es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino. No el arrepentimiento de Caín, que no hubo arrepentimiento, sino remordimiento. No el arrepentimiento que tuvieron los antediluvianos cuando se cerró la puerta y vieron las gotas de lluvia caer. Ya la puerta se había cerrado y que empezaron a gritar, Noé, ábrenos. No es el arrepentimiento supuestamente de la esposa de Lot que sale, pero mira para atrás. Yo quiero decirte que hay una diferencia entre un arrepentimiento después que tiene las consecuencias, porque realmente no es que te arrepentiste de lo que hiciste, más bien sientes miedo por las consecuencias y eso no es arrepentimiento. Y aún con la confesión que hace Acán de su pecado, ya él había corrido, traspasado la línea de la misericordia. ¿Por qué? Porque él tuvo oportunidades.
Dios se las dio cuando comenzaron a tirar la suerte por las familias y por las tribus. ¿Y qué finalmente pasó? Pues mira lo que le dijo el versículo 25, Josué 7:25. ¿Por qué nos turbaste? ¿Por qué nos turbaste? Turbete el Señor en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. A él y a todo lo que tenía. Estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento estamos viendo cómo se va desarrollando la justicia de Dios. Lo mismo pasó con Coré, Datán y Abirán. Pasó lo mismo. Y la tierra se abrió y los tragó. Lo mismo estamos viendo con la ciudad de Jerusalén cuando fue destruida. Y Dios se lo advirtió. Le dijo, mira, cuando en el tiempo de Isaías y Jeremías, que le dijo tantas veces Jeremías al rey, mira, ríndete ante los caldeos, esta ciudad va a ser destruida. El libro de Jeremías e Isaías es un clamor cuando Dios dice, porque tú me abandonaste, mira, yo te recogí como una esposa, yo te vestí, yo te he dado todo. El Señor corre todas las bases con su pueblo. Pero el hombre decide. Y el pueblo decidió en contra del deseo de Dios. Yo quiero que compartamos, nos está quedando poco tiempo para llegar finalmente a la destrucción de Apocalipsis. Porque esto es somero, solamente estoy tocando unas bases someras. Pero yo quiero decirte, es incorrecto pensar que Dios violenta el regalo de amor que nos dio, que se llama la facultad de decidir. Dios sabe respetar nuestras decisiones. Deuteronomios, que ya leímos, Deuteronomios 30, mira, Deuteronomios 32, 29. Deuteronomios 32, 29. Y yo quiero que veamos estos versículos que voy a mencionar ahora. De hecho, el capítulo 30 de Deuteronomios y el capítulo cuando Josué va a suceder a Moisés, que es el capítulo 31, yo les voy a invitar a que ustedes lean cuidadosamente el capítulo 31 de Deuteronomios y capítulo 32, porque me parece increíble. Por ejemplo, en el capítulo 31, vamos a ir primero al capítulo 31, en el versículo 15 en adelante, algo que Dios le dice a Moisés cuando antes de morir, y por eso se escribe, el capítulo 32 es un canto que Dios manda hacerle a Moisés para que el pueblo supiera lo que iba a pasar. Mira, el Señor apareció en la columna de nube a la entrada de la tienda y dijo a Moisés, tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo irá a prostituirse tras los dioses de la tierra donde va. Esto es antes de que entraran. Me dejarán e invalidarán mi pacto que concerté con él. Mi enojo se encenderá contra él en aquel día y los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, ¿no nos ha venido estos males porque no está Dios en nuestro medio? En aquel día yo esconderé mi rostro por todo el mal que habrán hecho al volverse a otros dioses. Ahora pues escribe este cántico y enséñalo a los israelitas. Ponlo en boca de ellos para que este cántico sea testigo contra ellos. Porque yo los introduciré en la tierra que juré dar a tus padres, tierra que emana leche y miel. Allí comerán y se saciarán, engordarán y se volverán a otros dioses. Los servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto.
Y cuando les vengan muchos males y angustia, este canto testificará contra ellos, porque sus descendientes no lo olvidarán. Yo conozco lo que me proponen de antemano, antes de introducirlos en la tierra que juré darles. En ese día Moisés escribió el cántico y lo enseñó a los israelitas. Y ese cántico es el capítulo 32. Y cuando usted lea ese cántico, usted se va a dar cuenta cómo Dios años antes, muchos años antes, ya Dios le había mostrado a Moisés lo que iba a ocurrir con ese pueblo, que lo iba a introducir, que él iba a cumplir la parte de su pacto, le iba a entregar a todos los enemigos, pero que ellos iban a invalidar la parte de su pacto. Y por invalidar la parte de su pacto serían destruidos. Esto Dios lo vio antes que ocurriera. La destrucción no ocurrió porque Dios la dijo. La destrucción del pueblo de Israel ocurrió porque Dios vio la decisión que ellos iban a tomar. Y Dios no puede convivir con la maldad. Dios es luz. Y Él dice, he aquí que viene el enemigo y no tiene nada en mí, porque la luz y las tinieblas no conviven. Por lo tanto, queda muy claro el hecho de que Dios va a respetar nuestras decisiones. En ese capítulo 32 dije que en el versículo 29, dentro de ese canto, dice, porque son una nación sin juicio y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios para entender el fin que les espera. ¿Y sabes qué? Hay gente que es falto de entendimiento y piensa que al final, y así lo enseñan, que al final, no importa las decisiones malas que tú hayas tomado, al final Dios te va a dar a ti la vida eterna. Bueno, pues eso es bien contrario. En el libro, vimos claramente en el libro de Isaías que Dios venía a hacer ese juicio y Dios venía a presentar esto. Mira lo que dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Hablando acerca del fin del tiempo en las naciones finales. Cuando se cumplan capítulo 7, verso del 7 al 10, uno de los versículos que mucha gente conoce, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás saldrá suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y su número es como la arena del mar. Estamos hablando de una gran multitud. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Usted me puede decir qué parte de este versículo la gente no entiende? ¿Qué parte de este versículo la gente no puede entender? Que el mismo Dios... Perdonen. Que el mismo Dios que hizo justicia contra los antediluvianos, contra Sodoma y Gomorra, contra la ciudad de Jericó, contra Acán, contra Coré, Datán y Abirán, contra Jerusalén, contra todas las naciones. ¿En qué momento Dios gira su fórmula de justicia y misericordia al fin del tiempo? Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si cuando Dios murió en la cruz, siempre me pregunté por qué se levantaron 3 cruces si solamente una traía salvación. ¿Por qué en el Calvario siempre hay 3 cruces? Cuando solamente la cruz del medio es la que produce salvación. Bueno, porque Jesús declaró, y Juan declaró, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, porque Jesús era la misericordia de Dios. La justicia de Dios estaba en la muerte de Cristo y la misericordia de Dios estaba en la sangre de Cristo. Si la ley de Dios pudiera quebrantarse y cambiarse, en la que Dios pueda arbitrariamente cambiar tus decisiones del mal hacia el bien, Dios no tenía por qué matar a su Hijo.
Y era así. El mismo acto que hizo Abraham con Isaac, que era matar a su hijo y entregarlo como ofrenda a Dios, Dios lo hizo con su propio hijo. Lo lleva a la muerte. Porque no puede cambiar la ley. La ley dice que el que peca ha de morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Si Dios pudiera cambiar eso, no tenía que Jesús morir. En vano vino a morir. Porque lo único que el Señor tiene que decirle a todos los pecadores, vengan a mí con todos sus pecados o sigan viviendo en sus pecados porque a la postre yo los voy a salvar. Me parece que es tan contradictorio que el diablo se ría. Es decir, una de las cosas que el diablo quiere borrar completamente de la historia humana es el sacrificio de Cristo, porque Él no pudo impedir que su derrota viniera a través de la cruz. Pero ya que no puede borrar su derrota a través de la cruz, ahora quiere empequeñecer el sacrificio de Cristo diciendo, bueno, Cristo murió en la cruz, fine. ¿Sabes por qué murió en la cruz? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óyeme, pero es que hay dos cruces, una al lado, una a la derecha y otra a la izquierda. Y los dos eran ladrones. Y los dos tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Pero ¿y por qué solamente se habla de un ladrón que se arrepintió? Porque Dios no le dijo a los ladrones, no se preocupen ustedes. No importa lo que hayan hecho y no importa lo que decidan en este momento. ¿A los dos los veré en el paraíso? No. Mientras uno decía, sálvate y sálvanos, el otro dice, oye, tú no tienes compasión. Mira, Señor, acuérdate de mí. Y le digo, no te preocupes, mijo. De cierto te digo, que estarás conmigo allí. ¿Pero por qué no se lo dijo al otro? Porque aquí hubo dos decisiones distintas. Aquí el punto es, y quiero ir ya rápido a esto. Aquí el punto es que cuando a este ladrón de la derecha, cuando se arrepintió, no lo bajaron de la cruz, lo bautizaron en el río Jordán, lo llevaron a la sinagoga, lo presentaron como el nuevo miembro de la iglesia y luego otra vez lo colgaron. La salvación no está en que tu nombre esté escrito en el libro de la iglesia. La salvación está en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Escuchaba a un pastor que está predicando esto, que estaba hablando acerca de que una mamá quedó desconsolada porque su hijo murió estando fuera de la iglesia. Y él trae esta doctrina para consolar a todos aquellos padres que están orando porque los hijos se les salieron de la iglesia, que aun cuando se pierdan, aun cuando mueran y estén fuera de la iglesia, el Señor los va a salvar. Bueno, pues claro que los va a salvar si en el momento de su muerte se arrepienten, claro que sí. Aunque no tuvieron la oportunidad de regresar a su mamá y decirle, mamá o papá, yo me arrepentí, voy a la iglesia, los bautizaron, no sé qué. Al ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de rebautizarlo, ni llevarlo a la iglesia, ni ponerlo en el libro de la vida. Y Dios le dijo, tú vas a ser salvo porque lo que Dios necesitaba era el arrepentimiento. Y en el último momento nadie sabe en qué pensamiento la persona estaba y va y se arrepiente. Pero fuera de eso no, porque la cruz deja muy claramente declarado que Dios no salvó a los dos ladrones, sino a aquel que se arrepintió y creyó en Él, porque para que todo aquel en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, esta nueva doctrina que está saliendo desde que, y lo voy a decir claro, cuando comenzaron las agendas LGTB y la apertura a las iglesias y que Dios es amor y que no importa a quién tú ames, si te gusta la persona de tu mismo sexo, bueno, no importa, Dios es amor y Dios nos va a salvar porque Dios quiere que todos nos amemos. Entonces, bajo este concepto de amor, quieren borrar y menoscabar la justicia de Dios. Entonces, alentando a los padres, para alentar a los padres, quizás de sus malas decisiones, la mala crianza, su irresponsabilidad. Entonces, es una manera de alentar y decir, no, usted no se preocupe, su hijo se va a salvar a pesar de no importar lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque a la postre el diablo también se va a salvar. Y eso es lo que ellos dicen, que el diablo también se va a salvar. Y yo no sé qué parte dice aquí, porque el versículo 10 de Apocalipsis 20 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados para siempre. Estamos hablando de que Dios habla de una destrucción. Incluso el capítulo 21, en el verso
7 y 8 dice, el que venza heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi pueblo. Aquí habla de vencer ¿sobre qué? Sobre vencer sobre el pecado, no vivir en el pecado, no bañarte en el pecado, no es disfrutar del pecado, es el que venza sobre el pecado, el que venza sobre la tentación, el que venza sobre lo que el mundo quiere mostrarnos, ese es el que será llamado hijo de Dios. Pero, aquí hace el bendito pero, el famoso pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los mentirosos, incluyendo a estos que están enseñando esta doctrina, tendrán parte en el lago que arde en el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, Señor, yo quisiera saber qué parte de todo esto aquí no se entiende. ¿Que Dios no hace justicia? Claro que hace justicia. ¿Que Dios no destruye? Claro que destruye. Y destruye al que eligió el camino de la destrucción y salva al que elige el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios va a respetar. Dios no va a salvar ninguna persona que no ama a Dios y no ama al cielo, será feliz allí. Dios no puede llevar al cielo a alguien donde la felicidad, la paz, la armonía, una persona que vive para la guerra, para el chisme, para la fornicación, para el homicidio, la incredulidad, no puede estar en el cielo porque eso, lo que le gusta, no está allí. Lo que está allí está en contra de lo que le gusta, no va a ser feliz jamás. Yo quiero decirle una cosa y con esto cierro. Es que hay varios versículos que incluso Jeremías 25, 31 al 33, un versículo que es muy bueno que ustedes puedan contemplarlo. Pero yo quiero decir esto. ¿Qué me hace admirar de gran manera a Eva? A la mujer a la que se le acusa de ser la causante de todas las penas que aquí vivimos en esta tierra. ¿Por qué yo admiro a esa mujer? Porque esa fue la primera mujer que decidió por Dios y la salvación, a pesar de saber que su hijo Caín y sus descendientes no heredarían el reino de los cielos. Muchos padres y muchas personas dicen, si mi hijo o mi hija o mi esposo o mi familia no se salva, yo no quiero salvarme. Porque el cielo no será nada para mí si ellos no están allí. ¿Y sabes qué? A mí me parece, no quiero utilizar una palabra que suene feo. A mí me parece ingrato y soberbio ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Eva fue la mujer que puso sus ojos al cielo, aún sabiendo que cuando llegue allá, su hijo Caín no estará. Y sabrá Dios cuántos nietos no estarán y cuántos bisnietos no estarán. Porque para ella, el amor a Dios y la obediencia a Dios está por encima a cualquier amor materno o paterno en esta tierra. Y Jesús lo dijo. El que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, hijos a causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Déjame decirte que antes que Dios tome la decisión de destruir una vida que ama, una vida por la que Él dio su vida, ha puesto ángeles a tu lado, ha puesto el Espíritu Santo para que te hable. Antes de Dios habrá corrido todas las bases. Allí en el libro de Isaías lo compara con una viña que sembró y le puso una cerca y la cuidó y le puso fertilizante y después que hasta le puso una torre y la regaba con tanto amor, las uvas le salieron agrias. ¿Y sabes lo que hizo? Destruyó la viña. Destruyó la viña. Hasta en una parábola presentando a su pueblo como una viña. Luego lo presenta como una esposa a la que cuidó y encontró tirada y la vistió y la amó y la llenó de hermosura, de todo. Y después se fue ella a acostarse con todos los amantes. Y aún le pone allí la historia con el profeta Oseas, que lo hace
casarse con una prostituta para que sintiera el dolor que Dios sentía, de cómo Dios se sentía defraudado, abandonado después de tanto amor. ¿Sabe qué? Antes de Dios destruir a una vida que ama, Él habrá corrido todas las fases. Y llegaste a ese punto porque contristaste el Espíritu Santo, porque rechazaste el amor de Dios, porque tú un día vas a tener que recordar todas las veces que Dios te quiso alar con cuerdas de amor y no quisiste. Porque Dios en su amor no es arbitrario. Dios no te obliga a amarlo. Dios te invita a amarlo, te da razones para amarlo, te da razones para obedecerlo, te muestra su grande amor y su misericordia. Corre muchas millas por ti, te perdona. Usted no piense que Dios de la noche a la mañana destruyó a los antediluvianos. Ese es cuando ya no aguantó más. Y al final, Dios va a destruir. Me pareció de verdad hasta cómico cuando le escuché a aquel pastor decir: no, porque dice que la Biblia que Dios lo va a destruir de raíz y rama, y que Dios va, y que iba a destruir el pecado de Satanás y de los ángeles y de todo el mundo para salvarlo. Bueno, déjeme decirle, usted puede creer, ahora yo le voy a decir lo que Dios dijo. Yo pongo delante de ti la verdad y la mentira. Lo que dice la palabra y lo que dicen los hombres. Yo te amonesto que tú escuches lo que dice Dios. Y tú le creas a la Biblia. Pero si tú le crees a los hombres, bien por ti. Porque yo no te voy a obligar a creer lo que tú quieres creer. ¿Ve? Mi responsabilidad es mostrarte cómo la palabra de Dios presenta su justicia, que siempre está llena de amor. Pero tú vas a decidir a quién tú le vas a creer. Si tú te quieres consolar con la idea de que en esta vida, no importa los pecados que tú hagas, hasta la postre Dios va a salvar a Lucifer y a los ángeles. Pues mira, y tú quieres vivir perdidamente y vivir la vida loca, tú eres libre de vivirla. Pero cuando la verdad de los hechos que dice la Biblia que van a ocurrir y te encuentres delante de Dios, y como dijo un predicador, el día que tú mueras y tú resucites, y tú ves a Cristo venir en la gloria, te puedes sentir contento. Te puedes sentir muy contento. Pero el día que tú mueras y tú resucites y tú veas bajar la santa ciudad, preocúpate. Porque son dos resurrecciones y dos muertes. Está la muerte primera y la muerte segunda. Y está la primera resurrección y la segunda resurrección. Yo me apunto para la primera resurrección. Usted apúntese a la que usted quiera. Pero yo me apunto a la primera resurrección. Porque la primera resurrección es de aquellos que escucharán la trompeta de Dios diciendo a los muertos que salgan de las tumbas porque el Señor ha venido. Porque en nosotros hubo arrepentimiento. El que resucite cuando vea la santa ciudad bajar, esos fueron de aquellos que nunca se arrepintieron y creyeron de que el Señor a la postre los tenía que obligatoriamente salvar. Y eso le pasará lo que está en Apocalipsis 21. Mi responsabilidad en mis transmisiones es poder presentar lo que dice la palabra. Obviamente, todos los pastores de nuestra iglesia que han adoptado esta nueva teología, esta teología barata y superficial para alentar a todo el mundo y de alguna manera borrar la ley de Dios que nos dice cómo vivir y lo que a Dios le agrada y que no. Porque esta nueva teología lo que sencillamente es menoscaba la ley de Dios. Porque ya no hay pecado. No hay pecado. No importa lo que tú hagas. Tú vives como te dé la gana. A la postre Dios te salva en contra de tu voluntad. Entonces, yo quiero decirte que ese evangelio barato se está haciendo muy popular porque de esa manera nos hace creer que nosotros, una vez salvo, siempre salvo. Y yo te animo a que tú te cuides,
porque el diablo lo único que quiere es burlarse de la ley y el sacrificio de Dios. Y cierro con el mismo versículo con que abrí esta, no con el que abrí, que yo abrí con Isaías 11, con el Deuteronomios 30, y de verdad quiero que lo tengas presente para que tú recuerdes que el Dios que nos hizo con libre albedrío lo respetará hasta el final. Ese es mi Dios, un Dios de amor, un Dios de respeto. Mira que hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Porque hoy te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus normas y preceptos, para que vivas y te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que entras a poseer. Pero si tu corazón se desvía y desobedeces y te dejas extraviar de modo que te postras ante otros dioses y les sirves, os declaro hoy que de cierto pereceréis y no viviréis muchos días en la tierra. Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la bendición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz, únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque tu amor nos respeta, porque tu amor no decide arbitrariamente en contra de nuestra voluntad. ¿Cuánto quisiera yo, Señor, en esta hora, renunciar a mi libertad albedrío para no tener que decidir por el pecado que se ensoberbece sobre mi carne? Y yo pueda solamente mis pensamientos y mis acciones estén siempre destinadas al bien para no ofenderte ni herir tu dulce corazón. ¿Cuánto quisiera yo, Señor, que mis designios siempre sean hacia el bien? Y me encuentro como Pablo peleando con esta carne porque lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer eso hago. Pero como dice Pablo, prosigo, Señor, adelante. Prosigo adelante porque quiero obedecerte. Quiero tomar las decisiones cada día en mi vida de serte fiel, de escuchar tu voz, de esperar en ti, de caminar detrás de ti, no delante, para hacer mi voluntad. Gracias, Señor, porque tú respetas nuestras decisiones. Pero de la misma manera que tú respetas nuestras decisiones, entonces, Señor, enséñanos a respetar las tuyas. Y cuando tú decidas bendecirnos, es porque nosotros decidimos serte fiel. Y cuando tú decidas destruirnos, es porque nosotros decidimos serte infiel. Señor, cuida a tu pueblo de lobos rapaces que quieren contaminar, dañar y destruir tu rebaño. Satanás seguirá obrando para tergiversar la verdad bíblica. Ayúdanos, Señor, a ampararnos en la verdad y reconocer que si aún nosotros nos perdemos, en justicia y amor nos perdimos, porque elegimos darte la espalda. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado esta mañana de tocar este tema delicado, pero real y cierto. Ayúdanos, Señor, a hoy reconocer que, como dice la Escritura, hoy es un día de salvación, a poder levantar nuestras cabezas y salir, Señor, de este adormecimiento espiritual que tenemos y poder, Señor, comprar colirio para nuestros ojos para poder ver la verdad. Gracias, Padre, por habernos hablado. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Bendícenos y danos un día en la que podamos caminar contigo, guiados por el Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Cualquier duda o pregunta o explicación de algunos versículos que usted tenga, de que usted piense que no está claro en su mente, usted me puede escribir, lo puede escribir aquí en esta transmisión, o nos los puede escribir en el inbox de la página, nos puede dejar ese mensaje y con mucho gusto estaremos contestando sus preguntas o algún comentario que ustedes tengan. Que la gloria sea para Dios en esta hora y tengan todos un feliz día. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder.